guardaba durante 8 horas. Al llegar tiempo, Él nos llevó a la puerta hasta que nosotros subamos allá, o hasta que subiéramos en el aeropuerto o en el avión, ¿no? Significa que uno que no tiene la visa no tiene libertad, no puede pasear, ni puede salir. Pero hoy en día el país de nosotros como Corea del Sur, ¿sabe qué? Sin visa, casi la mayoría de países todo puede visitar. En Sudamérica menos Bolivia. Es un gran país, ¿no? Que no nos permita fácilmente. Prontamente tiene que abrir el camino. No solamente un país, ¿no? Bolivia, sino también Corea del Sur. Entre dos tiene que tener armonía para que solucionen. Significa que cuando uno no tiene la justicia de Dios, tiene que llorar, sufrido, buscando al Señor. ¿Dónde está? Yo estoy creyendo, ofrendando, llorando, cantando, leyendo la Biblia, pero no tengo certeza de la salvación. Soy pecador. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo dice? Ya, el versículo 21 dice, atrás, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En esta palabra hay secreto, ¿no? ¿Por qué llora? Golpeando a su pecho. Señor, todavía yo no sé muy bien cuál es la salvación. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la redención eterna? Alguno dice que eres justo, santo, perfecto, pero yo no soy perfecto. Yo no soy justo ni santo. ¿Qué hago, Señor? Tales personas que están sufriendo tendrán oportunidad de escuchar el Evangelio. El Evangelio, ¿cómo dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En la cruz se pagó todo nuestro pecado para que fuéramos nosotros como justos, salvos, perfectos. Dios quería salvar a nosotros por la gracia de Jesucristo. Pero mucha gente está pensando, una parte de la salvación tiene que hacer Jesucristo, lo que llevó el pecado original en la cruz. Luego, lo que yo cometo, yo tengo que limpiar cada día, yo. Significa que quiere ser encargado de su parte de su pecado. Es una equivocación. Porque nuestro Señor Jesucristo es encargado de toda maldad de nosotros, todos nuestros pecados. Él dice, yo soy Salvador. Por ejemplo, acá está una sala, aunque ustedes no se ven, ¿no? Si yo digo, voy a limpiar en esta sala, escuchando a alguna persona, ¿cómo va a pensar? Pastor dice que va a limpiar. Y luego más tarde se cayó suciedad, basura. Y va a pensar, parece que Pastor Kim es como burlador nada más. Solamente habla, pero no hizo nada. Acá está basura, acá al lado ya.
para ajustar su palabra y obra, sí o sí tiene que demostrar algo bueno. Lo mismo, ¿no? Jesucristo nació en este mundo dándole nombre, como dice Jesús. ¿Qué significa su nombre? Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Significa que ya Jesucristo era Salvador, siendo encargado de todos nuestros pecados, llevando en la cruz. Por su muerte podía cancelar todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Dios es eterno. Jesucristo, ayer, hoy, futuro, todo lo mismo. Por eso no se cambia, no envejece. En el mundo de Dios solamente existe en el tiempo eterno. Hasta ahora el ángel Gabriel no envejece. Tiene que preguntarle al ángel Gabriel: Gabriel, ya, ¿cómo está su diente? ¿Ya desapareció o algo? Y había puesto algo de diente como oro o diamante, porque envejeciendo, ya perdiendo su diente, ¿no? Ángel, ¿cómo va a decir? Nosotros vivimos en el mundo eterno. Ayer, hoy, mañana, lo mismo, no se cambia nada. ¿Eh? No se cambia. Jesucristo mismo, después de resucitar, pasando 2000 años, aumenta su año y luego hasta ahora se envejeciendo como tercera edad, no tercera edad, como 1000 edad o algo que... ¿Qué es usted? No me recuerdo su nombre. ¿Cómo dice? ¿Juan Kim? Si Jesucristo ya va a ser envejecido, entonces nosotros, ¿cómo podemos vivir eternamente con Él? Por eso nuestro pensamiento está gran equivocado. Para nosotros calculamos por mi regla. Mi regla existe ayer, hoy, mañana. Al llegar mañana, se dice que hoy, ayer, mañana. Por sí mismo se calcula cada día, hoy, ayer, mañana. Por eso me parece que hasta hoy Jesucristo llevó mis pecados, pero mañana no. Para llegar mañana, hasta hoy Dios llevó todos mis pecados. Para mañana no. Al pasar 10 años, hasta hoy Dios llevó mis pecados, pero para mañana no. Se ve muy inteligente, ¿eh? Como si fuera inteligente, pero no es inteligente. Le falta algo, porque no sabe. En el mundo eterno. En el mundo eterno vive para siempre. Por eso cuando Jesucristo entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando su propia sangre sobre el propiciatorio una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, sale correctamente. Eterna redención, Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Eternamente limpió el pecado del mundo, todo completo, una sola vez para siempre, dice. Pero en su mente siempre está grabado. Dice que ayer, hoy, mañana. Jesucristo llevó el pecado original. Jesucristo llevó solamente el pecado de ayer, pasado. Mañana no. Siempre alguien está hablando en su mente. Escuche. ¿Entiende? Jesucristo llevó solamente el pecado pasado. ¿Entiende? Amén. No se olvide. Sí. ¿Ya? ¿Cómo dice?
¿cómo no? Hasta hoy Jesucristo limpió mis pecados. ¿Mañana? No. ¿Cree? Sí, claro. Porque en su mente no alcanza para comprender lo que está diciendo en el mundo eterno. Para Dios, no es necesario matar a su hijo 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces, porque suficiente una sola vez que fue crucificado en vez de mí. Intercambio, matando a él, salvando a mí. Por eso, según la palabra de Dios, dice que, segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14, 15, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron, dice. Según la palabra de Dios, dice que todos murieron, incluido yo morí en la cruz. En el corazón de Dios considera que yo había muerto. Pero Satanás, ¿cómo dice? Tú estás vivo. Diga amén. Amén. Tú eres pecador. Diga amén. Amén. Usted tiene que decir que Jesucristo llevó solamente el pecado pasado. Amén. Por eso, ahora, hoy ya cometió o no. Sí, Señor. Ya, tú eres pecador. Amén. Solamente puede aceptar fácilmente sobre mentir. Amén. Pero no puede absorber la palabra de Dios. Dice que uno murió por todos, luego todos murieron. Los que viven no vivan más para sí mismos, sino que para aquel que murió y resucitó. Así dice. ¿Con qué propósito Jesucristo murió en la cruz? Para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos, siendo hijos de Dios gratuitamente, para que vivamos para nuestro Señor Jesucristo siendo justos. Se cambió nuestra identidad como hijo de Dios, llamando al Señor. ¿Cómo está llamando? Ajeno Dios, gracias. Ajeno Jehová, ajeno, gracias, que está intentando salvarme, pero todavía no. Así está llamando a Dios. Siempre usa un vocabulario. Padre Señor, Padre Celestial, gracias. Padre Celestial, Dios está siendo justo. Por eso, cuando sea hijo de Dios, debe ser justo ante el Señor. Pero sin tener la fe, no puede decir, ¿cómo yo puedo decir que soy hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo decir que yo soy justo? No puedo decir. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Está confiando en la palabra de Dios o está confiando en su sentido, su pensamiento? Está confiando en su pensamiento, 100%. ¿Tal persona se arrepintió o no? No se arrepintió de su pensamiento porque todavía no podía votar su pensamiento. ¿Quién había metido este pensamiento en su mente, en su corazón? Satanás. Porque la Biblia no se enseña así. La Biblia no se enseña. Todo el mundo están destituidos, gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24. Siendo justificados. Siendo justificados. ¿Para quién? Para los que creen en el Evangelio. Para los que creen en Jesucristo. No puede decir que yo soy pecador. No. Puede decir gracias Señor por perdonar todos mis pecados. El día de hoy, así nosotros terminamos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias Señor porque cada día Dios nos bendice. Escudriñando la palabra de Dios, Dios nos enseña claramente sobre el Evangelio. Jesucristo murió por el pecado del mundo, limpió todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados.
Gracias, Señor, por darnos el Evangelio y la salvación. También espero que nos bendiga para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través
través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-Bar es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-Bar, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Hoy vamos a ver San Lucas capítulo 7, del versículo 1 hasta 30. Largamente voy a leer. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o
esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño es el reino de Dios, es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hasta el versículo 30 he leído. En este capítulo 7 de San Lucas salen muchas palabras, pero lo más importante es como última parte, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba sabiendo muy bien que en el mundo hay dos grupos. Un grupo que absorbe la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que cometieron sintiendo que como pecadores. Por esa razón ellos, cuando escuchaban la predicación de Juan el Bautista, ellos podían sentir que ya ellos interrumpieron la ley, no eran como justos, por eso ellos se arrepintieron recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista en el río Jordán. Pero los fariseos, los intérpretes de la ley, como mayor maestro de la ley de Dios, ellos no querían recibir el bautismo. No solamente ellos no recibieron bautismo, sino que Jesucristo estaba explicando que ellos desecharon
por sí mismo el designio de Dios, así dice. Significa que voluntariamente ellos rechazaron la voluntad de Dios, no aceptaron. Según la norma de Jesucristo, entre todos los fariseos y los maestros de la ley, intérpretes de la ley, ellos desecharon la voluntad de Dios. Pero ¿cómo ellos vivían? Según sus pensamientos, ¿cómo ellos pensaban? Yo tengo que ayunar, yo tengo que ofrendar, yo tengo que diezmar, yo tengo que orar, yo tengo que cuidar mandamientos, yo tengo que guardar el día de reposo, yo tengo que amar a mi prójimo, yo tengo que amar a Dios. Significa que en sus corazones procuraban exactamente más que todos los pecadores. Por fin, Dios, ¿a quién salvó? Dios, ¿a quién les dio la justicia de Dios? A los que recibieron bautismo entre los pecadores. Significa que la Biblia nos explica muy clara y muy claro y también simplemente. Hoy en día también mucha gente no quiere esforzar ser bueno por sí mismo. Quiere guardar mandamiento, quiere ofrendar, quiere cantar, quiere alabar, quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere amar a su prójimo, pero en sus corazones no acepta la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera aceptado la redención eterna, ¿cómo va a testificar? Uno que acepta la redención eterna, sí o sí va a testificar que ya yo era pecador, pero ahora yo acepto la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna, purificó todos mis pecados para que yo fuera justo, santo y perfecto. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero en vez de aceptar la sangre de Jesucristo, quiere demostrar su buena obra. Hasta morir no puede ser justificado delante de Dios con su obra. Nadie puede ser salvo por su obra, porque Dios nunca va a salvar a los que procuran ser salvo por sí mismo. La salvación viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo perfectamente. En este capítulo sale un centurión romano siendo soldado. Creo que él estaba teniendo un sentido muy bueno para los israelitas, judíos. Por eso él dijo que sus amigos decían que él había construido el sinagoga. Imagínense, ¿no? Sinagoga es como un edificio donde hay un pueblo para unir el día de reposo. Para caber, no sé muy bien, en esa época, 100 personas o 200 personas. Aunque sea 100 o 200 personas, un lugar es costoso para construir. Siendo soldado, ganando plata, invirtió para edificar sinagoga. Siendo como romano,
nada que ver con la religión de Israel. Por esa razón, él podía tener muchas amistades con los judíos. Por eso un día el centurión encontró su siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Por eso él envió sus amigos entre los judíos para que lo agarran al Señor, que viniera a su casa. También sus amigos estaban de acuerdo de pedir al Señor, porque según sus vistas, ese centurión era muy buena. Por eso los amigos pidieron: Señor, es justo, es bueno que vaya a la casa del centurión, luego sane a su siervo. Jesucristo ya aceptó la petición de ellos. Mientras tanto que estaba yendo hacia la casa de centurión envió otra persona. Decía que: Señor, no es necesario venir a mi casa. Yo no soy digno de aceptar a usted en mi casa. Solamente diga hacia mi siervo enfermo que está acostado. Por su palabra, él será sano. Escuchando esta palabra, Jesucristo estaba sintiendo que él tenía mucha fe. Porque mucha gente, quería ver la obra, quería ver situación, pero todavía no llegó a la casa Jesucristo, pero el centurión ya estaba invitando. Jesucristo solamente le pidió para que hablara. Además, él estaba diciendo que yo tengo una persona que tiene autoridad más que yo. Él me dice que vaya, yo voy. Él me dice que venga, yo viene. También yo tengo muchos soldados. Cuando yo digo, haz esto, ellos hacen. Significa que ya solamente necesita hablar, porque dentro de su palabra tiene poder. Eso es. Nosotros, ¿cómo podemos captar la palabra de Dios? Por sentir, por sueño, por ambiente. No es así. La palabra de Dios está dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia ya está permaneciendo la palabra de Dios, que permanece para siempre. Nuestro Dios nos avisó que Jesucristo limpió el pecado del mundo una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Pero mucha gente no acepta esta palabra, porque piensa que Jesucristo limpió solamente el pecado original. No sé muy bien de dónde viene esta palabra, esta doctrina. Cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, antes de recibir la salvación, todos los pastores me enseñaban como esta forma. Nosotros podemos creer que Jesucristo murió en la cruz, llevando el pecado original de Adán. Por eso ya nosotros no tenemos pecado original.
Solamente nosotros tenemos pecado de nosotros que estamos cometiendo. Pero ¿cómo nosotros podemos purificar este pecado? Por nuestra oración, petición. ¿Dónde está escrito como lo que está hablando? No es bíblico. Imagínense, ¿no? No es bíblico, es fuera de la enseñanza de Dios, fuera de la palabra de Dios. Pero entre muchos pastores enseñan como fuera de la palabra de Dios. Solamente la Biblia nos dice que Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Busquemos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 23 leo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo dice el versículo 25? Jesucristo le entregó por nuestras transgresiones. Como lo que está apareciendo esta palabra ubicada, toda maldad en nosotros, actualmente lo que estamos cometiendo. ¿Por qué? Si no hubiera llevado nuestros pecados desde nacimiento hasta fin, ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a solucionar? Además, ¿qué relación tendría con Jesucristo y nosotros? Por eso el que cree que solamente Jesucristo llevó el pecado original de Adán, tal persona está menospreciando la capacidad de nuestro Señor Jesucristo, está ignorando como el poder de Dios. ¿Por qué? Nuestro Dios le cargó en él todos nuestros pecados. Isaías capítulo 53 dice que Jehová le cargó todos nuestros pecados. Así dice. Ustedes saben que cuando se usa vocabulario todo, ya, por ejemplo, ya yo digo, ¿no? Ya, hermana Joama, hay que limpiar todas las cosas que están sobre la mesa. Por favor, ya, lléveselo, ya, limpie. Entonces Joama y capta que, Pastor Kim dice que limpie otras cosas, pero creo que él está necesitando algo de una cosa como monitor. Creo que monitor necesita dejarlo. Cuando yo regreso, al mirar sobre la mesa, se quedó monitor. Pues yo le llamé a Joama, mire, ¿por qué se quedó monitor acá? Yo limpié todo, ya, yo llevé todo. Entonces, ¿qué es esto? El monitor. Me parece que usted se necesita monitor. Si hubiera dicho así, entonces eso es un pensamiento propio.
Yo había dicho que hay que limpiar toda la cosa que está sobre la mesa. Estaba poniendo la condición todos. ¿Es cierto? Ya cuando Joama dice que, pastor, limpié todo. ¿Todo? Todos. Al venir sobre la mesa, no tiene que quedar nada, ni una cosa. En aquel entonces él ya cumplió mi palabra. Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Entonces, sí, esta palabra que apareciendo Isaías capítulo 53, entonces todo llevó Jesucristo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener pecado? ¿Por qué? Eso es nuestro sentido, ese es nuestro pensamiento. La verdad que se recuerda lo que había cometido, sí. La verdad que había sentido que cuando cometió, sí. Pero, ¿cuál es lo más importante? La palabra de Dios dice que ya Jehová le cargó todos nuestros pecados. Luego Jesucristo fue crucificado. ¿Para qué? Para cancelar el precio de pecado de todos. Y luego todas las transgresiones de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo se resucitó, Dios quería regalar a cada uno de nosotros que creemos en Él la justicia de Dios por la gracia. Es muy fácil de entender. No es complicado. Ya, por ejemplo, un niño está agarrando en su puño 10 monedas. Yo le pido a ese niño, deme 10 monedas, voy a darle un billete de $100. Eso es grande, más grande que 10 monedas. Es como si fuera 10 monedas, es $1 nada más, deme. Ese niño no quiere entregar. Yo quiero darle $100 efectivo que fue hecho de Estados Unidos, original, no es copiado de papel, ¿no? Pero él si no entiende lo que estoy hablando, entonces no suelta. Lo mismo. Ya, Jesucristo es el Salvador. Dios es Creador, siendo juez, para perdonar de nuestros pecados. Él calculó exactamente. ¿Quién calculó? Nuestro Dios. Para justificar a mí, se necesita encargar todos mis pecados de Juan Kim en Jesucristo. Ya hace 2000 años atrás, ya hizo. Eso es la obra de nuestro Dios y Jesucristo, no de nosotros. Por eso la salvación viene de la obra de nuestro Dios y Jesucristo, nada más. No tiene que mezclar nuestra obra. Pero la religión cristiana siempre está mezclando. Como si fuera que falta algo, la obra de Jesucristo. Nosotros también tenemos que hacer esto, eso, cumpliendo mandamientos, eso, tenemos que llorar, eso, tenemos que orar de arrepentimiento, eso, constantemente aumenta. Por eso, la gente cuando congrega en la iglesia está muy cargado, pesado, sufrido, teniendo gran dolor, porque no podía cumplir exactamente el mandamiento de Dios, siendo pecador. ¿Quién está poniendo yugo de pecado
en el cuello de los cristianos? Los líderes. Los líderes que no confían en la palabra de Dios, no ubica exactamente el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación significa que ya Dios nos redimió todo. Dios nos perdonó todo. Dios quitó todo nuestro pecado. Luego Dios nos llama como justo. Tú eres justo porque ya mi Hijo amado había cancelado todos sus pecados. ¿Cree o no cree? Solamente pregunta, única palabra. ¿Cree o no cree lo que había hecho mi Hijo amado? La gente dice, siempre dice, amén, aleluya, amén, aleluya. Pero en su corazón no acepta la justicia de Dios, sino que aún todavía yo soy pecador. Nunca quiere cambiar su mente, nunca quiere cambiar su corazón, nunca quiere confesar que Jesucristo me redimió, me salvó, me perdonó. Por eso yo soy justo ante el Señor. No puede decir esta palabra porque tiene miedo. ¿Quién está dando miedo de aceptar el Evangelio? El Evangelio nos explica la justicia de Dios. Para ser justo, santo y perfecto, 100% por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día no mucha gente está explicando esta forma de decir. Ese es gran problema contra el Evangelio. Porque está aumentando, otra cosa. Por eso la gente está confundido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que esforzar siendo pecador? Ese está como equivocado, no está creyendo en la verdad. La Biblia nos explica claramente. La salvación no de nosotros, sino de Jesucristo y de Dios. Ya como igual que cuando llegó una ciudad de Naín, saliendo un ataúd y estaban llorando, la madre viuda estaba llorando porque único su hijo había muerto. Nuestro Señor Jesucristo detuvo los que estaban marchando con ataúd. Luego le llamó, joven, levántate. Ya, ¿qué es lo que hizo este muerto? Pregunto, un muerto acostado, no respiraba nada. ¿Es cierto? Solamente la palabra de Jesucristo llegó en su cuerpo, el cuerpo que no tenía vida, pero ingresando la palabra de Jesucristo, devolvió la vida. Se levantó, ¡pum! Está mostrando, eso es la salvación. Nosotros fuimos muertos por medio de pecado, siendo pecadores como muertos espiritualmente. Un muerto, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? ¿Dios reconoce? ¿Dios acepta su obra? No más que sea equivocado. Para ser salvo, necesario algo, quiere mostrar algo siendo como muerto, siendo pecador. No. Solamente Dios quiere que acepte la redención eterna en su corazón por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio que está apareciendo en la Biblia. El día de hoy
Así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permite que nosotros podamos unir juntos en plataforma de Zoom, también conversando juntos, pensando juntos por la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos pensar profundamente que la verdad que los fariseos, también los intérpretes de la ley no aceptaron la voluntad de Dios, porque Dios envió su mensajero Juan el Bautista para que todos los pueblos de Israel recibieran bautismo, pero ellos no querían recibir. Entre los fariseos, los intérpretes de la ley, porque ellos pensaban que eran correctos, buenos, también podían hacer algo bueno para Dios. Todos son equivocados. Nada que ver con la salvación. Nosotros, en este siglo, queremos pedir al Señor que tenga misericordia a nosotros, para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo con esta verdad, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992 y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propuesta
propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la Guía del Siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva, testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupar se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupar en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico, e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3.000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar, y en julio, el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012, y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial, y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón, e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaba lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online, y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay,
que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay Cesori también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la Escuela Dominical y conciertos del Colegio Musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno: es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Vamos a abrir el libro Génesis, capítulo 32, versículo 27. El libro Génesis, capítulo 32, versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es su nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió:
¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hasta el 30 hemos leído. Jacob luchó con Dios, luego ha vencido. Por eso Dios le dio el nombre Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Luego, Jacob le preguntó al varón de Dios su nombre. Pero el varón de Dios, el ángel no le dijo su nombre, sino le bendijo. Luego Jacob, después de recibir la bendición, llamó ese lugar Peniel. Él puso un nombre para ese lugar, Peniel. ¿Qué quiere decir Peniel? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel significa el rostro de Dios. Ahí recién fue librada su alma. Jacob tenía miedo, temor ante su hermano Esaú, que venía con 400 varones. Él no podía, aunque él preparó muchas maneras, dividiendo en 2 campamentos su pueblo, luego oró al Señor, luego preparó muchos presentes, manada y manada envió delante de él, pero igual, él no tenía paz, no pudo estar tranquilo. Por eso él luchaba con el varón de Dios. Porque todo lo que hizo él no le ayudó para nada. No pudo quitarle el temor y el miedo en el corazón de Jacob. Por fin, luchando con el varón de Dios, Jacob tuvo paz. Ahí él puso el nombre Peniel. Vi a Dios cara a cara. ¿Eso qué es lo que nos muestra esta parte de la Biblia? Cuando Jacob recién salió de Padán Aram, de la casa de la tierra de Labán, él llegó a Mahanaim. Mahanaim es el campamento de Dios, el ejército de Dios. ¿Sí? Luego llegó a Peniel. ¿Qué es lo que nos muestra Dios? Mahanaim es el campamento de Dios. Así Dios le cuidó a Jacob durante todo el camino, hasta que llegó a Peniel. Eso nos muestra que desde que nuestro nacimiento de nuevo, desde nuestra salvación del pecado, desde nuestro nacimiento de nuevo hasta que nosotros encontramos con Dios cara a cara. ¿Cuándo sería? Cuando nos vayamos al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, desde que nosotros recibimos la salvación del pecado, desde que nosotros encontramos con Dios por la fe, hasta que nos vayamos al reino de los cielos para ver a Dios cara a cara. Durante todo el camino, Mahanaim nos acompaña.
El campamento de Dios nos cuida, nos protege, nos apoya. Esto es lo que Dios nos muestra a través de este versículo. Mahanaim y Peniel. Así es. En la vida de los justos, en la vida de los hijos de Dios, que tienen la promesa de Dios, desde ese momento, desde que aceptaron la promesa de Dios, quiere decir la salvación del pecado, la vida eterna, desde el nuevo nacimiento, Dios trabaja en su vida. Aparentemente Jacob caminó, pero él no caminó solo, sino Mahanaim estaba con Jacob, el campamento de Dios. Así Dios nos protege, nos cuida también. Desde que nosotros recibimos la salvación del pecado, también Mahanaim está con nosotros. El campamento de Dios, todo el apoyo de Dios, toda la protección de Dios nos acompaña. Así nos protege. Entonces, los que tienen fe pueden descansar delante de Dios. ¿Por qué? Dios cubre, Dios protege, Dios trabaja en su vida. Por eso, el que cree en Dios, el que cree en la promesa de Dios, el que tiene fe, pueden descansar. El que tiene fe puede descansar delante de Dios. ¿Por qué? Mahanaim está con él. Suceda lo que suceda, esa situación ya no es suya, sino de Dios. Por eso Dios se enfrenta a través de su campamento. Dios soluciona, Dios trabaja con su poder en la vida de los justos, en la vida de los cristianos. ¿Sí? Pero después de recibir la salvación de pecado, los que no viven por la fe, los que no tienen fe, ¿qué es lo que sucede? Ellos mismos sufren, los que no tienen fe. Ellos mismos reciben toda la dificultad, toda la carga, toda la situación. Ellos mismos luchan contra sus problemas, dificultades, enemigos también. Por eso no pueden descansar y sufren no más. Nosotros tenemos que creer que Mahanaim nos cuida. El poder de Dios, el campamento de Dios nos protege, nos cuida, nos acompaña, nos cubre. El campamento de Dios enfrenta contra todas las dificultades que nos vienen, contra todo el problema que nos presenta a nosotros. Dios trabaja. Sí, Dios trabaja. Eso tiene que creer. Por eso la fe es importante. El que cree en Dios puede descansar. El que no cree en Dios no puede menos que sufrir, recibiendo toda la carga, toda la situación, todo el problema por sí mismo. Tiene que sufrir. Amados, para eso, para llevar una vida tranquila, segura, cómoda delante de Dios, claro, tiene que creer en que Mahanaim está con ustedes. Para eso,
El primer paso es, cada uno tiene que recibir el perdón eterno del pecado. Esto es el inicio. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto a través de la Pascua, Dios ordenó que ese día va a ser el primer día del primer mes del primer año. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Desde el día de la Pascua empieza el nuevo día, el nuevo camino, la vida nueva. Desde ahí empieza, ahí está el inicio. La Pascua, nosotros ya sabemos muy bien, ¿verdad? El Cordero de Dios es Jesucristo. El Cordero que muere derramando su sangre es el símbolo de Jesucristo. En el día de la Pascua, los que están en la casa donde está puesta la sangre del Cordero no reciben la destrucción ni plaga de mortandad, sino puede estar tranquilo, seguro, cómodo, feliz, porque ahí no entra la plaga de mortandad, por medio de la sangre del Cordero. Eso es lo que Dios nos muestra. ¿Dónde está puesta la sangre de Jesucristo? No puede haber la plaga de mortandad, no puede haber el juicio del pecado, ni la destrucción, ni el castigo. Por la sangre de Jesucristo. Ahí empieza. Así es. El inicio nuevo. Esto es el nacimiento de nuevo. Desde ahí empieza la vida nueva. Desde el perdón eterno del pecado. Como el día de la Pascua. Cada uno cuando recibe la salvación del pecado, cuando nace de nuevo del pecador al justo, cuando recibe el perdón eterno del pecado, desde ahí empieza la vida nueva que puede vivir por la fe. Claro, ahí puede haber justos que viven por la fe, que no viven por la fe también, ¿no? Los que no viven por la fe, claro, de balde sufrirán por no tener la fe, por no confiar en Dios que trabaja en su vida. Pero en el caso de los pecadores es totalmente otra cosa. Los pecadores, aunque quieran vivir por la fe, aunque quieran creer en que el Mahanaim de Dios está con ellos, pero ellos no pueden. ¿Por qué no está Mahanaim con ellos? Por causa del pecado. Por eso los pecadores no pueden vivir por la fe. Por eso la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo, 16 o 17, me confundo siempre. A ver, perdón. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Desde ser el justo puede vivir por la fe. Si es pecador aún, no puede vivir por la fe. Haga lo que haga, es imposible. El primer paso debe ser justo. Tienen que ser justos, sí o sí. A partir de ese momento, pueden vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso nosotros compartimos repetidamente este punto, porque es re importante. Eso es lo principal de la vida de fe. ¿Qué cosa? El perdón eterno del pecado. Si uno aún no tiene fe en ese punto, tiene que recibir la salvación del pecado primero. Debe tener la fe en que Dios ya limpió todo su pecado a través de Jesucristo.
Bueno, eso ya logró Jesucristo. Entonces, desde que uno recibe la salvación del pecado, desde ahí ya no importa. ¿Qué cosa? Su debilidad, su defecto, su capacidad insuficiente, su habilidad, no importa. ¿Por qué? Mahanaim, el campamento de Dios, le acompaña desde ese momento. El que ya recibió la salvación del pecado, ya está con Mahanaim, ya está con Dios, Dios está con él. Por eso, aunque se ve muy débil, muy inútil, muy insignificante, pero no es así. Dios está con él. Mahanaim le acompaña, le protege durante todo el camino. Eso es la vida de los justos. Eso es la vida de los salvos. Que Mahanaim los protege, los cuida también. Pastor Osupa, por eso a menudo nos testifica. Él, antes de recibir la salvación del pecado, él intentó muchísimo para lograr el éxito en su vida. Él no se quedó así nomás esperando, sino él trabajó, ha esforzado tanto, haciendo todo lo posible dentro de su alcance. Pero nada salió bien. Totalmente, todo salió bien, quebrantado, fracasado. Eso él dice a menudo, ¿no? Pero ¿saben qué? Desde que él recibió la salvación del pecado, ahí se cambió en total la vida de él. Siendo la misma persona, estando en la misma situación, se cambió en total. Él testifica que desde que él recibió la salvación del pecado, él pudo lograr todo por el apoyo de Dios, por la ayuda de Dios. Porque Mahanaim estuvo con él. Por eso, él en todos los lugares donde él estaba, por todo lado, él pudo encontrar el apoyo de Dios. Él muchas veces no sabía qué hacer, él mismo no sabía qué hacer, pero Dios le dio la fuerza, le dio el ánimo, le dio la esperanza. En Akokton, en Changpali, en el servicio militar, después en Kimcheon, en Daegu, en Seúl, en Daejeon, ahora está en Seúl otra vez. Cada vez. Dios le dio más fuerza, más esperanza, más ánimo, más sabiduría, más apoyo. Todo salió bien con éxito. ¿Por qué? No fue él el que trabajó, sino Mahanaim. El campamento de Dios trabajó en su vida. Por eso él pudo lograr todo. Así es. En la vida de todos nosotros, así trabaja Dios. En mi vida también. Yo tampoco quería fracasar. Por eso yo también hice todo lo posible para no fracasar. Pero fracasé también. Mientras que yo sufría y me movía para buscar la solución, la salida, no pude lograr la paz ni la tranquilidad. Pero en mi vida también, desde que yo recibí la salvación, desde que yo creí en Dios que estaba conmigo, yo pude ver. En mi caso, después de recibir la salvación del pecado, durante mucho tiempo yo no vivía por la fe. Igual yo usaba mi manera, mi astucia. Por eso yo sufrí. Pero desde que yo dejé mi manera y creí en Dios, creí que Mahanaim estaba conmigo, Dios trabajaba en mi vida, ahí yo pude descansar también, tener paz
en la libertad. Desde ahí, Dios me ayudó. En mi vida también, Dios se encargó de todo. Todo Dios logró y trabajó, todo salió con éxito. Amados, en la vida nuestra, primer paso es cada uno tiene que recibir el perdón eterno del pecado. El perdón eterno del pecado. No puede tener ningún pecado. Si tiene un poquitito de pecado, Dios no puede trabajar. El Espíritu Santo no puede trabajar. Número 1, el primer paso es recibir el perdón eterno del pecado. Luego, tiene que creer en que Mahanaim está con ustedes. Dios está con ustedes. Dios trabaja en la vida de ustedes. La salvación del pecado no es una teoría, no es un conocimiento nomás, sino la unión con Dios. A través de la salvación del pecado, por la sangre de Jesucristo, nosotros ya estamos con Dios. Dios está con nosotros. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí. Nosotros al aceptar a Jesucristo, no solamente nosotros aceptamos una teoría, sino Jesucristo entra en la vida nuestra. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Desde que nosotros recibimos la salvación del pecado, Jesucristo entra en la vida nuestra y Él come con nosotros, nosotros también con Él. Por eso, suceda lo que suceda, eso ya no es nuestra tarea. Encontramos lo que encontramos, eso ya no es nuestro trabajo ni nuestro asunto personal, sino es de Jesucristo que está con nosotros. Mahanaim está con nosotros. Entonces, ¿quién trabaja? El ejército de Dios trabaja en la vida nuestra. Eso ustedes tienen que creer. ¿Sí? Amados, ¿ustedes recibieron la salvación del pecado? Amén. Entonces, quédense tranquilos. Que sean felices. Que reposen en Cristo. El campamento de Dios trabaja en la vida de ustedes fielmente. Suceda lo que suceda, eso ya no es el asunto de ustedes, sino de Dios. Dios se va a encargar, Dios va a enfrentar, Dios va a trabajar, Dios va a resolver. Sí, nosotros creemos en Dios, que trabaja así en la vida nuestra. Por eso nosotros podemos descansar. El libro Hechos capítulo 6, vamos a ver, ahí nosotros podemos ver una cosa, un asunto bien interesante. Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. ¿Cómo está Pedro? Durmiendo está. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está ahora Pedro? En la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Herodes echó mano a alguno de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Por qué Pedro en la cárcel? Herodes mató a Jacobo. Eso agradó a los judíos. Eso les agradó a los judíos. Bueno, entonces vamos a matar a Pedro también. Así Herodes procedió a prender también a Pedro, por eso estaba en la cárcel. ¿Para qué le prendió? Para matar como Jacobo, ¿sí? Entonces Pedro estaba en una situación bastante fea, ¿sí? Al día siguiente él iba a morir como Jacobo. Así el ambiente estaba muy bravo, muy serio. Pero ¿cómo estaba Pedro en aquella noche? Durmiendo estaba. ¿Por qué? Pedro creyó en Dios, que Mahanaim estaba con Pedro. Por eso Pedro pudo descansar. Hay mucha gente que no puede dormir por una cosa pequeña, por un poco de estrés, por una carga, por una preocupación, ya no pueden dormir. Pero Pedro iba a morir al día siguiente, pero estaba roncando, durmiendo. Eso es posible solamente por la fe en Dios que estaba con él. Hay otro caso similar, Hechos 16, 25. Pedro a medianoche orando 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas, ¿dónde están? En el calabozo más profundo, más oscuro de la cárcel. Después de ser herido, azotado con cepos, pero ¿cómo están? Alabando al Señor, glorificándole al Señor, orando al Señor. Así estaban. ¿Cómo es posible? También por la fe. Pablo también sabía que Mahanaim estaba con él. Dios le acompañaba, le protegía. Por eso él no estaba asustado, sino glorificando al Señor, alabando al Señor. Así estaba. Amados, ¿ya recibieron la salvación del pecado? Entonces, crean que Dios está con ustedes. Dios se encarga de todo. Suceda lo que suceda, venga lo que venga en la vida de ustedes, no tengan miedo ni temor. Dios trabaja en la vida de ustedes, como trabajó en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, en la vida de Jacob, por supuesto. Dios está vivo en la vida nuestra. El ejército celestial, Mahanaim, nos acompaña, nos protege, nos cuida. Desde el día que nosotros recibimos la salvación del pecado hasta que nos vayamos al reino de los cielos para ver a Dios cara a cara. Si son salvos, pero están sufriendo por el engaño de Satanás, ¿sí? Satanás puede engañarnos más, pero no puede hacer nada. No sean más engañados, sino por la fe en Cristo, que lleven la vida feliz, segura y tranquila, y sean valientes, confiando en Dios por Mahanaim que está con ustedes. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Bajo la promesa hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas toma el liderazgo respecto a la obra del Evangelio. Tras iniciar la pandemia del coronavirus y de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra a través de los medios masivos y de la Internet, el pastor Oxo Park fue invitado por los gobiernos de Israel, Malawi, Zambia, Zimbabue, Eswatini, Lesoto, Botsuana y Mozambique. Como primera parada, del 14 al 20 de marzo, el pastor Oxo Park visitó Israel, el último lugar del mundo en el que el Evangelio será anunciado. Durante una semana, con el fin de implementar la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor se reunió con una de las principales autoridades gubernamentales, con un gran rabino y con los ciudadanos de Israel. Desde temprano mantuvo la agenda ocupada realizando conferencias bíblicas, entrevistas en televisión y conciertos en conmemoración a las festividades de Israel. El gobierno de Israel recibió con brazos abiertos al pastor Oxo Park, quien ha logrado notables cambios en la juventud mundial mediante la educación para el desarrollo del intelecto. Ziv Elkin, ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Construcción y Vivienda, es el responsable de invitar al pastor a Israel. El día miércoles 16 de marzo, el ministro agradeció al pastor por su labor y prometió ofrecer su apoyo en la educación de los jóvenes de Israel. De igual modo, el viceministro de Educación de Israel, Avi Gannon, externó la problemática existente en el sistema de educación pública y expresó estar de acuerdo con IYF respecto a la necesidad de implementar enseñanzas que logren el desarrollo de la capacidad del pensamiento, el autocontrol y el intercambio. El viceministro prometió que el Ministerio de Educación israelí realizará una investigación rigurosa de los países que han implementado la educación para el desarrollo del intelecto. También, el pastor Oxo Park tuvo encuentro con el diputado Itamar Ben-Gvir, el diputado Simha Rotpan y la directora del Comité de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Israel, Judith Gidali, en la Knesset, Asamblea del Estado de Israel. En cada uno de los encuentros, las autoridades prometieron ayudar a establecer las actividades de IYF en Israel. Tras escuchar acerca de la visita del pastor Oxo Park, los embajadores de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá tuvieron un encuentro con el pastor para solicitar el apoyo de IYF para resolver los conflictos que existen en la juventud de los países a los que representan. En medio de dichos acontecimientos, el pastor Oxo Park y la ciudad de Asdod, ubicada en el oeste de Israel, efectuaron la firma de Memorando de Entendimiento MOU para la realización de una cooperación educativa. Ambas instituciones se comprometieron a formar lazos de amistad, a promover el intercambio cultural en la juventud y a cooperar en diferentes rubros. Los medios de comunicación también recibieron al pastor con alegría. John Volkov, director general de TVN Rusia, canal mediante el cual se transmiten los sermones del pastor Oxo Park a la población judío rusa, calificó la visita del pastor como un acontecimiento histórico, el cual producirá el crecimiento del Evangelio en la Ciudad Santa.
El secretario general de 8 iglesias de judío-etíopes en Israel y director de la televisora nacional por cable IETV, Mehari Amsalu, luego de conversar con el pastor Oxopark, confirmó el perdón del pecado y expresó estar dispuesto a cooperar con el pastor en el esparcimiento del Evangelio. Por otro lado, Eliezer Musichenko, presidente de la Unión de Congregaciones Independientes de Israel, UIC por sus siglas, y Victoria Nikitina, presidente de la televisora TVN Israel, entrevistaron al pastor acerca de sus recientes transmisiones con alcance mundial y de la trayectoria de la misión Buenas Nuevas. Los reporteros mencionaron que dicha entrevista se transmitirá en todo Israel. Igualmente, se llevaron a cabo encuentros con rabinos, maestros del judaísmo considerados líderes en la sociedad israelí. Los rabinos continúan esforzándose por cumplir los mandamientos y esperan la llegada de otro Mesías. Sin embargo, durante los encuentros el pastor Oxopark explicó mediante la Biblia sobre cómo Dios invalidó los mandamientos para dar a la humanidad un nuevo pacto. Yonah Metzger, uno de los principales rabinos de Israel, quien aceptó el encuentro con el pastor, quedó asombrado del mensaje del pastor Park, quien le explicó acerca del propiciatorio mediante el libro de Jeremías capítulo 31. De este modo, el pastor Oxopark se convirtió en el primer pastor de la historia del cristianismo en anunciar el evangelio a un gran rabino. Otro rabino también expresó su admiración por el pastor y demostró estar interesado por mantener una relación estrecha con él. Durante 2 noches se realizaron las conferencias bíblicas para judíos. En ellas, el pastor Oxopark compartió el Evangelio. También se llevó a cabo el culto del día de reposo para judíos etíopes, el almuerzo y los encuentros personales con obispos y líderes cristianos de Israel. Y por último, el congreso de CLF. Mediante la visita del pastor Oxopark, los pastores comprendieron que la salvación no se obtiene por la ley, sino por la gracia. Expresaron que este es el Evangelio que Israel necesita. Así también, con el fin de ofrecer consuelo y esperanza a los ciudadanos judíos, el día miércoles 16 de marzo se realizó el concierto en conmemoración de las víctimas del Holocausto. El día jueves 17 de marzo, el concierto de paz en conmemoración del Purim. Y el día viernes 18 de marzo, el concierto de Jerusalén de Oro. Tras escuchar al coro Gracias interpretando de forma estupenda los clásicos de Israel en hebreo, el público respondió con aplausos. Al final del concierto, el pastor Oxopark explicó sobre la llegada del verdadero Purim a la humanidad, el perdón del pecado realizado por Jesucristo. Bajo la inspiración de la sabiduría y de la gracia de Dios, la esperanza y la alegría fue anunciada a todos los judíos en todo Israel. Al finalizar las actividades en Israel, el pastor Oxopark inició el viaje evangelístico por los 7 países de África del Sur. Su primera parada fue Malawi. El pastor fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Nancy Tembo, y el director de Asuntos Religiosos del gabinete presidencial, Brian Kamanda. El pastor fue escoltado por oficiales enviados por parte del gobierno de Malawi a la sede del Congreso de CLF. Durante 2 días, el evangelio fue anunciado a más de 1,500 obispos y principales líderes cristianos de Malawi. El día martes 22 de marzo, el pastor Oxopark tuvo un encuentro con el presidente de la República de Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera. El pastor Oxopark predicó el evangelio al presidente de Malawi, quien antes de obtener la presidencia había sido pastor. También le explicó acerca de la educación para el desarrollo del intelecto y sobre su intención de convertir a los jóvenes de Malawi en los mejores jóvenes del mundo. El presidente Chakwera expresó estar de acuerdo con el pastor respecto a que el evangelio debe ser la base principal de una sociedad. También mencionó que los objetivos de su gobierno iban de la mano con la visión del pastor Oxopark. De esta forma, el presidente de Malawi prometió ofrecer su apoyo en la realización de dichos proyectos. A cambio, el presidente pidió al pastor que se convirtiese en el ejemplo de este cambio para Malawi. Los medios locales mostraron gran interés en dicho encuentro y como resultado se realizó una rueda de prensa con el pastor Oxopark.
Al día siguiente, miércoles 23 de marzo, luego de arribar a la República de Zambia, el pastor Okso-Park tuvo la entrevista con el presidente de la República de Zambia, Hakainde Hichilema. Ante la presencia del presidente, de los funcionarios miembros del gabinete presidencial, del ministro de Educación, del ministro del Estado de Lusaka, del ministro de Juventud, Deporte y Cultura, entre otras autoridades gubernamentales, el pastor Okso-Park predicó el Evangelio. 24절에 But in verse 24, 예수입니다. There is Jesus in verse 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 being justified freely by his grace. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ. El pastor aprovechó la oportunidad para explicar acerca de la educación para el desarrollo del intelecto, con el fin de pedir la cobertura del presidente para poder implementar dicha educación en Zambia por 10 años. El presidente Hichilema se comprometió a ayudar en el proyecto y comentó que buscará cubrir las necesidades de la juventud de Zambia a través de IYF. A las 5 de la tarde del mismo día se realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto en la distinguida Universidad Nacional de Zambia, en la cual se sembró la esperanza en el corazón de los estudiantes. Tras comprender la importancia de la educación para el desarrollo del intelecto, la Universidad Nacional de Zambia ha comenzado las planificaciones para abrir una carrera relacionada con la educación para el desarrollo del intelecto. Además, se llevó a cabo la ceremonia de finalización de obras del Centro Juvenil de IYF, un hermoso edificio de 4 pisos con una dimensión de 1.322 metros cuadrados por piso, que fue construido en el terreno de 17.8 hectáreas que el gobierno de Zambia donó a IYF. En dicha ceremonia se contó con la participación de la vicepresidenta de la República de Zambia, del ministro y viceministro de la Juventud, el ministro de Educación, el ministro de Lusaka, entre otras autoridades públicas. También se contó con la participación de los principales obispos y líderes cristianos de Zambia. Los invitados se llenaron de esperanza al pensar en los jóvenes que serán formados como líderes brillantes en el nuevo centro juvenil de IYF. Durante la visita por Zambia, el pastor Okso-Park también fue entrevistado por ZBNC, canal nacional con mayor alcance en Zambia. Además, el pastor realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto con los altos mandos de la Fuerza Aérea de Zambia. El día viernes 25 de marzo, luego de arribar a Zimbabue, el pastor fue escoltado como invitado distinguido del gobierno al Hotel HICC, en el cual se llevó a cabo la noche de auspicio de IYF. La ministra de Educación, el alcalde de Harare, el viceministro de Educación, entre otros 150 funcionarios de gobierno asistieron al evento. También se contó con la participación de 15 medios de comunicación tales como Canal TV Nacional ZBC, el diario The Herald y Daily Mail. Durante este evento, el pastor Okso-Park anunció el Evangelio. Al día siguiente se llevó a cabo la firma del convenio de educación entre la alcaldía de Harare, capital de Zimbabue, y IYF Zimbabue. El alcalde de Harare expresó estar contento de cooperar con una organización que cuenta con la cobertura de Dios. El mismo día por la noche se llevó a cabo el congreso de CLF, en el cual 2.500 personas escucharon el Evangelio. Y al finalizar la primera sesión del congreso, la Asociación de Ministros Cristianos de Zimbabue, ZMCA, y la Misión Buenas Nuevas realizaron la firma del Memorando de Entendimiento MOU. Mediante este convenio, la Misión Buenas Nuevas se comprometió a ofrecer capacitaciones bíblicas y conferencias para la educación del desarrollo del intelecto a la ZMCA. Por último, el pastor Okso-Park tuvo la grabación de una entrevista especial con el canal nacional ZBC, la cual se dividirá en 4 cápsulas que se transmitirán vía TV por toda la República de Zimbabue. El día domingo 27 de marzo, a las 5 de la tarde, el pastor Okso-Park fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Eswatini por el príncipe Mfiwa Dlamini, actual representante de Asuntos Políticos de la Casa Real de Eswatini, y el reverendo Nicolás Niawo, representante de Asuntos Religiosos de la Casa Real. El pastor Okso-Park predicó el Evangelio ante el ministro de la Juventud, el matrimonio del representante de Asuntos Políticos de la Casa Real, el subdirector de la policía, ante las hijas del rey y los principales obispos de Eswatini. El segundo día, lunes 28 de marzo, se llevó a cabo el Congreso de CLF con el pastor Okso-Park en la iglesia más grande de Eswatini, la iglesia FEA, ubicada en Mansini, en donde 2.500 personas, entre bishops, pastores y miembros en general, escucharon el Evangelio.
Al finalizar el Congreso, 30 representantes de denominaciones cristianas de Eswatini, incluido el presidente de la Asociación Anglicana de Eswatini, se reunieron y acordaron transformar Eswatini en el país del Evangelio. También una reunión en toda regla con los funcionarios del gobierno, el primer ministro Cleopas Dlamini expresó su gratitud al pastor Park por trabajar por la juventud y la gente. El pastor Oxo Park tuvo un reencuentro con el rey Mswatini III tras 3 años de estar distanciados. En este 7º encuentro, el rey de Eswatini le dio la bienvenida al pastor Oxo Park como a un viejo amigo. Ambas partes conversaron sobre el proceso actual de construcción del centro juvenil, la posible apertura de una escuela con educación para el desarrollo del intelecto, una escuela de construcción, los requerimientos para levantar una escuela de música y acerca del centro médico. Por último, el rey Letsi III pidió al pastor Oxo Park no olvidarse de orar por Eswatini. El pastor Oxo Park tuvo una agenda ocupada durante su visita de un solo día por Lesoto, un pequeño reino en el interior de Sudáfrica. A su llegada, se celebró una rueda de prensa con los medios locales, seguida del encuentro con el rey Letsi III. Tras su primer encuentro con el rey de Lesoto en el año 2019, en este segundo encuentro, el pastor Oxo Park predicó el evangelio al rey Letsi III, mediante el libro de Jeremías 31:34. El rey de Lesoto aceptó el evangelio diciendo en voz alta, Amén. El rey expresó estar de acuerdo con el pastor Oxo Park respecto a desarrollar la capacidad de pensamiento, el autocontrol y el intercambio en los jóvenes, con el fin de formar futuros líderes que cambiarán Lesoto. Además, el rey prometió apoyar y respaldar las actividades de IYF con todo su corazón. Horas más tarde, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de obras en un terreno de 5 hectáreas en Liperen, lugar que fue donado a IYF por el Ministerio de la Juventud de Lesoto, con el fin de establecer un centro para la juventud. En la ceremonia se contó con la asistencia del primer ministro de Lesoto, Moeketsi Mahoro, el ministro de la Juventud, Rikeleri Tampane, entre otras autoridades gubernamentales. Y ese día, la ceremonia de colocación de la primera piedra se transmitió 2 veces en el idioma local y en inglés como titular de las noticias vespertinas de la emisora nacional LNBC de Lesoto. El día miércoles 30 de marzo, por la mañana, el pastor Oxo Park tuvo un encuentro con Mokgweetsi Masisi, presidente de Botsuana. Aunque esta visita a Botsuana no estaba programada previamente, el presidente y el gobierno de Botsuana, luego de enterarse de la visita del pastor a los países vecinos, decidieron enviarle una carta invitación. En dicho encuentro, el presidente Mokgweetsi Masisi presentó al pastor Oxo Park al Consejo de Ministros de Botsuana, como gesto de su compromiso con el desarrollo de la juventud. El pastor Oxo Park agradeció al presidente por su hospitalidad y expresó su voluntad por difundir el evangelio y trabajar por la juventud de Botsuana. En respuesta, el presidente Mokgweetsi Masisi evaluó la educación para el desarrollo del intelecto como un programa bien sistematizado y prometió una cooperación activa a nivel gubernamental e incluso una reunión en Corea en el futuro. La entrevista se hizo conocida en todo Botsuana, ya que se cubrió como una noticia importante a través de BTV, una estación de radiodifusión estatal dependiente del Ministerio de Administración Gubernamental y Asuntos Internos, y el diario Daily News. Education will be in touch to find out the extent to which the already expanded curriculum will be able to take the time. But the facilities will be available, but the Minister of Youth will provide the guidance. And so it's up to you to design the program. He will give guidance to government, as is regular. La última parada fue Mozambique. El pastor Oxo Park sirvió como disertante en una conferencia especial sobre la educación para el desarrollo del intelecto los días 30 y 31 de marzo. 2,000 pastores, educadores y representantes de instituciones públicas asistieron a dicha conferencia, la cual se tituló Renovar. En aquel lugar, el pastor Oxo Park predicó el evangelio y los participantes aceptaron el evangelio respondiendo a una sola voz, Amén. Además, se realizó un encuentro con la primera dama Isaura Nyusi,
quien mostró gran interés en la educación para el desarrollo del intelecto en medio de la intensa cobertura de los medios locales de Mozambique. El pastor Oxo Park expresó su interés por trabajar de corazón por la juventud de Mozambique, a lo que la primera dama respondió que a través de la educación para el desarrollo del intelecto, la juventud desarrollará la fuerza para superar las dificultades. La primera dama también expresó que hará lo posible por implementar la educación para el desarrollo del intelecto en Mozambique. El viaje evangelístico del pastor Oxo Park finalizó con la ceremonia de recepción VIP, en la cual se contó con la participación de Oswaldo Petersburg, viceministro de la Juventud, Isaac Shandy, exministro de Justicia, miembros del Parlamento de Mozambique, medios de comunicación y educadores. Desde Israel, el último campo misionero de esta tierra, a 7 países de África del Sur. Este viaje estuvo lleno de la preciosa luz y el poder del Evangelio. A través de la educación para el desarrollo del intelecto y la cooperación con los líderes de cada país, quienes han abierto sus corazones al Evangelio, esperamos el cambio de la juventud en todo el mundo y un futuro nuevo y esperanzador.